Espacio. Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, 27 de julio del año 2020, dedicado a San Simón Estilita. Lo llaman así porque decidió vivir sus últimos 40 años de vida aproximadamente sobre una columna de 17 metros que se mandó a hacer en medio del desierto, cerca de Cilicia. Cilicia queda cerca de Tarso, donde era San Pablo. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Se mandó a hacer una columna para vivir allí y vivir en oración y soledad. Bueno, una forma pero muy extrema de aplicar la santidad. San Simeón Estilita. Gracias a todos los que se conectan con nosotros por todos los medios. rcr750.com, @rcr750 por todos los medios que ustedes puedan imaginar, Twitter, Periscope, rcr.tv, el canal RCR750 YouTube, en fin, por donde usted pueda ver una fisurita para conectarse, allí estaremos nosotros esperándolos a ustedes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra grande y maravillosa productora, José Gregorio González, al que no se pela una en esos controles llevados así, pero al pelo. Argenis Barreto, que lee las noticias malas y uno cree que está declamando poesía. Jackson Vargas y Marilia García, siempre allí, mis compañeros queridos, allá, ellos allá y yo aquí, y en esta cuarentena ultra, super, plus, radical a la que estamos sometidos. Bueno, espero que todos tengan un buen comienzo de semana, es una semana luminosa, el día está bellísimo, espero que todos puedan asomarse a una ventanita y poder apreciar el maravilloso cielo de Caracas, unas nubes blancas que también están allí, y bueno, el día transcurrirá, pero mientras tanto nosotros vamos a tener nada más y nada menos que a la grande Andrea Rondón, a Rondón 75. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Andrea está allí o no está? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Yo estaba asustado que me habías dejado solo. Cuéntame, Andrea, ¿cómo estás? Sí, bueno, aquí recibiendo anoche o ayer que se anunciaban las nuevas medidas para esta cuarentena radical, y digo nuevas medidas porque se radicaliza aún más lo que ya estaba radicalizado, y perdón la redundancia, pero es lo característico de estas nuevas medidas, que son mucho más restrictivas que lo que habíamos venido viendo, sobre todo para lo que es Caracas, el estado Miranda y otras partes más que están incluidas dentro de esta radicalización. Ahora, yo no entiendo qué más podemos hacer. El régimen nos está jugando con eso kikiriwiki, porque la verdad es que no le encuentro mucho sentido al estar encerrados, más que encerrados, y al ver cómo el año transcurre, el régimen no tiene ninguna otra cosa que una foto de unos cubículos en el poliedro. O sea, no entiendo para dónde vamos, porque desde el principio el tema es un equilibrio al que están, digamos, por el que están desafiados los gobernantes. Los gobernantes deben resguardar la vida de las personas, deben resguardar la economía para que haya país luego de que cese la pandemia, que cesará algún día, y advierto que cesará cuando se cante habemos vacuna, y por supuesto hay que resguardar la política, o sea, la política en el sentido, los espacios de la ciudadanía, que tampoco están siendo resguardados apropiadamente. Esto es una simple encerrona y una crónica del terror administrado, y eso no va para ningún sitio. No, lamentablemente no, porque en paralelo no se están tomando ningún tipo de medidas que puedan dar respuesta una vez que se termine o se flexibilice el confinamiento, porque ya estamos hablando en términos de confinamiento, no de cuarentena, evidentemente, y porque creo que ha sido una constante cada vez que hablamos, y en tus programas también,
y es que no hay una propuesta en paralelo porque es una política de Estado, es una forma de control social nada más, y si es una forma de política de Estado y de control social, pues por supuesto el objetivo no es erradicar una enfermedad para que podamos, dentro de lo poco que existía, reintegrarnos a esas actividades económicas a las que poco a poco se ha ido mermando, pero que existían. Ahorita podemos decir que prácticamente lo poco que existía, no hablemos de reinventarse a través de el Zoom, de Google Meeting o todas esas otras alternativas, porque eso no basta. Eso se supone que es para estar activos mientras ocurre o mientras estamos en pandemia, tomando las medidas del caso, porque ciertamente existe el virus, pero esos son paliativos, no son unas formas de vida. No son formas de vida y tampoco son estructuras fundamentales para una actividad económica. Entonces, el objetivo, bueno, siempre lo hemos denunciado, es una política de control, definitivamente. Ahora, ¿qué más control del que ya existía? Esa es la pregunta, ¿qué buscan con ellos? Ya, la verdad, todo ya estaba, por así decirlo, apaciguado dentro de lo que cabe. O sea, ya no existían manifestaciones de calle, ya las expresiones de la oposición pues eran realmente lamentables, la mayor parte de la oposición, no toda, evidentemente. La verdad, el objetivo, más allá de lo que ya estábamos, no lo entiendo. La verdad es incomprensible estas nuevas medidas incluso, porque definitivamente no es para protegernos o para evitar que se extienda la pandemia, el virus, que definitivamente en unos casos, porque no se están haciendo o no se están buscando propuestas alternativas, ¿no? Sí, y la verdad es que este es un torniquete que si lo siguen aplicando van a cortar la pierna. Y esto, digamos, lo que está pasando con la economía es, digamos, una destrucción brutal, de la cual, por cierto, no se va a salvar ni el propio régimen. Si el régimen cree que va a destruir todo y ellos son los que se van a quedar en pie, les tengo una pésima noticia. En un ecosistema que ya estaba malogrado de integridad y de virtud, tú le sigues aplicando tanto rigor y ellos van a incorporar una ración tan brutal de entropía que ellos mismos no van a poder manejarla. Pero forma parte de la irracionalidad del socialismo, porque en el fondo ellos están apostando a un voluntarismo que no llega a ningún lado. Cuéntame, Andrea, ustedes hace poco comentaron, pude ver por las redes sociales, el índice de propiedad. Sí, hicimos la presentación oficial en Venezuela porque es una presentación que se hace en todos los países, pero en Venezuela se hizo el miércoles de la semana pasada, organizado por, como comentas, se dice a través del Observatorio de Propiedad, moderó una de sus coordinadoras, Ana Carrasquero. Estuvimos presentes en esa oportunidad Lorenzo Montarani, en representación del Property Rights Alliance, que es el think tank que edita anualmente este índice. El índice es autoría de la profesora Sari Levy, y a mí me correspondió, Lorenzo se encarga de explicar los instrumentos, los criterios que se toman en consideración para elaborar el índice, y expuso de manera general la situación de la propiedad este año, de manera general hablando de los 10 primeros países y los 10 últimos países. Y a mí me correspondió andar en el caso de Venezuela, que no es una novedad que Venezuela termine en los últimos puestos, ya lleva 10 años en esta situación, pero eso no nos exime de la responsabilidad de documentar y denunciar justamente por qué está en el puesto 127 de 129 países evaluados. De hecho, este año presentó una desmejoría, si es que era posible, una desmejoría respecto del año pasado,
Los elementos que se toman en consideración para posicionar a cada país en materia de protección de la propiedad son entorno legal y estabilidad política por una parte, mecanismos de protección de la propiedad física y la propiedad intelectual. El elemento en que terminamos mucho más vulnerables o que renció o que presentó desmejorías fue el tema del entorno legal y estabilidad política. Los sucesos del 2018 que se recogen en el índice de 2019 que dieron lugar a esta desmejoría en la posición de Venezuela en este índice, yo pudiera resumirlo en dos circunstancias. La reconversión monetaria, que fue llevada de una forma muy irresponsable, sin las reglas claras, fue incierto. Recordemos que hubo varios momentos en que se eliminaba 3 a 5 ceros, no estaba muy claro cómo se iba a implementar, porque no había la infraestructura para ello, ni de privados ni de públicos. Fue atropellada esa medida. Los economistas han señalado que la reconversión monetaria, que ya se ha intentado varias veces en este periodo, no es definitivamente una medida para atacar la inflación, porque el origen es distinto. La inflación es por una confluencia de N cantidad de factores. Hay una política de Estado detrás de la inflación, porque también... Pero fundamentalmente es porque el régimen tiene un gasto público infinito y no le importa de dónde sacan los reales. Digo, que el origen de la inflación es el de siempre: exagerado gasto público irresponsable, gasto público que no se compadece con la productividad del país. Bueno, es el populismo en acción. Todo populismo genera inflación, y como esta es la madre de los populismos, pues esta es la madre de las inflaciones. Sí, no, definitivamente. La gente cree que la inflación es un aumento de precios, culpa de los comerciantes, y no, es una política de Estado, porque es política monetaria. Es como se maneja irresponsablemente el Banco Central de Venezuela, como una caja chica que imprime de forma indiscriminada, sin respaldo, moneda, y también obviamente eso incide en el aumento del gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Esto fue un caso, la reconversión monetaria, y el otro fue la crisis humanitaria, que aunque ya llevamos varios años con la crisis humanitaria, para 2018 ya tiene la magnitud de un problema, o ya por lo menos ya tiene la atención a nivel internacional, y eso también incidió definitivamente en el ambiente de inestabilidad política. A tal grado llega la crisis humanitaria que no solamente hizo mirar que los estados de otros países voltearan la cara hacia el caso venezolano, que vamos a estar claros, no lo hizo por mucho tiempo, que hoy en día la crisis humanitaria nos hace hablar de crímenes de lesa humanidad por la destrucción de la propiedad privada, de la libertad económica, no solamente por atacar directamente el derecho a la vida, sino atacarla, pero de una forma mucho más lenta, tal vez más dolorosa, que es eliminar los medios de subsistencia. Y eso lo hemos señalado en el Observatorio de Propiedad, y digamos esos elementos incidieron notablemente para que Venezuela terminara en el puesto 127, solamente por encima de Haití y Yemen. Oye, y yo la verdad es que no logro imaginar qué cosa peor puede ocurrir en Haití y en Yemen que puedan estar por debajo de nosotros, porque aquí entorno legal absoluto. Bueno, en primer lugar hay un vacío de condiciones de marco. Aquí no hay entorno legal, aquí hay arbitrariedad totalitaria. Estabilidad política, la verdad es que esto es como un mar subterráneo, eso que desafía la apariencia. Propiedad intelectual, no creo que aquí tampoco se respete. Y el aseguramiento de la propiedad, ya anoche veíamos cómo Nicolás Maduro decía que aquí nadie era dueño de nada y que la pandemia era una invocación superior a que todo el mundo debía someterse. O sea, no hay respeto por la persona, no hay respeto por la producción de las personas, ni por los bienes, no hay ley. Debe ser una circunstancia, qué sé yo, una paila más abajo del mismo infierno, la que tienen Haití y Yemen, como para estar peor que nosotros. Pero lo cierto es que es bien bueno señalar siempre que
sin propiedad no hay libertad, que sin respetar la capacidad del ser humano de ser productivo y de apropiarse de su productividad, no hay nada que hacer y que decir, porque siempre serás el siervo de otro, de un régimen, de un sistema, de un ecosistema perverso, de un tirano, pero nunca serás libre y nunca podrás realizar tus proyectos de vida con suficiente autonomía. Entonces tenemos allí una circunstancia. Ahora, también estábamos conversando hace poco, Andrea, sobre tu propia visión de las redes sociales. Al fin y al cabo, ya lo advertía Richard Sennett, las ciudades se estaban convirtiendo en no lugares o lugares de paso entre dos ámbitos muy antagónicos, que era el ámbito privado, de la intimidad privada, tu casa, tu perro, ¿ok? Tu familia, y el ámbito del trabajo, que son relaciones pautadas, que por lo general carecen del ser genuinas. O sea, tú tienes la obligación de tener orientación hacia lo social, de ser cordial y respetuoso, pero no son relaciones que el humano puede decir, puede preservar. O sea, no hay nada más demostrativo de que las relaciones laborales son contingentes que cuando decides irte o deciden sacarte. Yo tengo para eso una categoría que es la del muerto que camina. En lo que deciden sacarte, uno, el último que sabe eres tú. Dos, todos los demás tratan de tomar distancia. Y entonces, bueno, ¿cuál es el espacio genuino de relación humana? Y ahí están las redes sociales, que de alguna manera te muestran tal cual eres, individuo, diverso, pugnaz. Ahora, eso desafía, como tú planteas, un conjunto de argumentos previos, o sea, desafía la imagen de que el ser humano es especialmente bondadoso. No sé, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, digamos que las redes sociales hoy en día no es que han sustituido por completo los medios tradicionales de comunicación, pero definitivamente tienen un peso muy distinto como lo tenían hace una década o hace 2 décadas. Y definitivamente las redes sociales son mecanismos, son medios de comunicación por una parte y también son medios de encuentro por otro. Y se convierten en medios aún más de encuentro en la época actual que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial y en el país. Yo siempre he dicho que Venezuela está con los tiempos o está al mismo tiempo viviendo al mismo tiempo lo que muchos países, pero por las razones completamente distintas. Las redes sociales son medios de comunicación en otros países, son más inmediatas, más rápidas, las personas tienen más acceso, un acceso más rápido a ellas que un periódico, por ejemplo, o que otro medio, y ya la gente ni siquiera está viendo la televisión, está a nivel mundial, está viendo otros mecanismos. Las plataformas de streaming como Netflix se han vuelto más, las han usado más. En el caso de Venezuela ocurre más o menos eso, pero por razones distintas, porque nos han eliminado los medios tradicionales de comunicación, han asfixiado el sector privado y los medios de información no han estado exentos de esta afectación. Recordemos que con el control de cambio, poco a poco se fue monopolizando la compra de insumos y además la compra de insumos que permitía, por ejemplo, tirajes en físico del Nacional y de otros periódicos, y sabemos que fueron de las primeras víctimas por su línea editorial. Sabemos que en Venezuela, que acudamos a las redes sociales para mantenernos informados es porque los medios tradicionales han sido totalmente asfixiados, han sido eliminados, han sido sitiados, han sido cercados. Entonces, claro, nuestro medio natural de informarnos o de hacer vida, por así decirlo, son las redes sociales. El Twitter, Instagram, parece mentira,
Facebook en una menor medida, aunque en el caso venezolano Facebook tiene mucha más presencia que en otros países. Entonces, desde mi percepción, las redes también hay cierto grado de toxicidad, porque también te permite cierto anonimato, te permite decir cosas que en físico, presencial, en persona, no te atreves a decirlo. Te escondes bajo seudónimos. No siempre todos se presentan como Víctor Maldonado o Andrea Rondón García en sus redes. Te consigues cuentas totalmente con seudónimos, con muchos seguidores, sí, pero definitivamente no dan la cara. Entonces, hay cierto grado de toxicidad frente a las posiciones que defendemos en algunos casos. Lamentablemente las redes sociales no presentan las condiciones para el debate, y por condiciones para el debate es reconocer que el otro puede tener una posición distinta, argumentar, debatir, no insultar, no caer en falacias ad hominem, tener grados de tolerancia frente al otro, y tolerancia bien entendida. O sea, tolerancia es... Claro, Andrea, el tema, tú has planteado varias cosas. La primera, en el fondo tú lo que estás diciendo es, cada quien debe administrar su sistema de relaciones. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo solo interactúo con gente con nombre y apellido. ¿Ok? Porque por supuesto en las redes sociales, como ocurre en cualquier interacción, está lo genuino y lo farsante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el darnos cuenta, digamos que al final las redes sociales son una expresión también del nivel del humor de la sociedad, de la pugnacidad que hay en la sociedad, del problema de los temas. Ahora, tú planteabas también toda la experiencia de la transición. Nosotros venimos del periódico, del libro, de los foros presenciales, y estamos yendo hacia otra cosa. Ahora, ¿por qué uno tenía que conjugar el hecho de que el periódico escrito era más creíble que los mismos haciendo redes sociales? O sea, uno se ha dado cuenta al final de que las redes sociales sí son espacios de encuentro, pero que no hay canal que no esté intervenido por la ideología y por los intereses, y que al final uno tiene que construir criterio para definir qué es lo cierto y qué es lo falso, quién es confiable y quién no es confiable, porque al final de eso se trata el ejercicio ciudadano, de ser consciente de que el otro no siempre es genuino, no siempre está interesado en hacer el bien, no siempre va a compartir con nosotros la misma opinión. O sea, estamos también en transición con eso. Sí, y también has tocado un punto interesante. Las redes sociales también implican un desarrollo de nuestro talante también como ciudadanos y ejercer un control cívico. ¿A qué me refiero con esto? No todo lo que hay en redes sociales, y además por el nivel de toxicidad que estamos hablando y el anonimato que estamos hablando en algunos casos, es veraz, no todo es de buena fe. Entonces tú como ciudadano, escogiendo con quién vas a hacer vida virtual también, qué información vas a recibir, tienes que hacer una auditoría de la información que estás recibiendo, tienes que contrastarla, tienes que verificar. Entonces, no solamente que demostrar... Y bueno, y al final tú le crees a quien tú quieres, ¿ok? Tú compartes criterios con quien tú quieres, porque ¿qué es lo que hemos visto finalmente en esta época de las redes sociales? Que aquellos que tú creías que respetaban la verdad, tienen su verdad, tienen sus intereses, tienen su interpretación de la realidad, y eso puede ser válido o no válido, pero ese es su punto de vista. Lo que hemos visto y lo que estamos viviendo también es el desencanto, porque algunos dicen, esto que yo digo es la verdad, y a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que eso que ellos dicen es su opinión, y hay una diferencia que tenemos que empezar a comprender y aprender entre opinión, entre hecho y opinión. Que hace poco, por cierto, mi hijo menor me lo trataba de plantear porque era una de sus tareas de primer año de bachillerato. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre verdad y opinión? ¿Cuál es la diferencia entre realidad y punto de vista? Y a veces, digamos, lo que vivimos nosotros es una inmensa perplejidad porque queremos verdad y nos conseguimos con opinión. Y con opiniones, digamos, que transforman la realidad en un sesgo cognitivo.
Y allí, digamos, también hay que acostumbrarse que siempre ha sido así. Después nos dimos cuenta que los periódicos tenían línea editorial, que los periodistas tenían puntos de vista, que el tratamiento de la noticia siempre era, por supuesto, subjetivo. De eso, digamos, estamos llenos ahora con una experiencia inmensa. Sí, y no es fácil, ojo, porque a veces cuando hablamos de periódicos privados con una línea editorial, también estamos tocando un tema de propiedad privada. Tú eres libre de escoger la línea editorial que desees. Si no tienes la misma línea editorial, para eso existen otros medios de comunicación. Estoy hablando de una sociedad libre. Otros medios de comunicación en donde sí compartan ese punto de vista y compartan la línea editorial. Pero nuevamente nos encontramos con el caso venezolano. ¿Qué pasa cuando no existe distintas líneas editoriales, sino se trata de imponer una? Nos estamos encontrando con eso, y a veces también se trata de llevar eso a las propias redes sociales, donde la intolerancia es tal que incluso de este lado se trata de imponer un pensamiento único. Y es lo que te comentaba en estos días o ayer, sobre lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales de los liberales, o de cierta parte de los liberales, sobre determinados temas como el aborto. Sin meterme en el tema del aborto de fondo, porque esa no es la idea, es ver cómo lamentablemente no se construye alrededor de este tema un debate serio que permita recoger aportes. Entonces, la intolerancia, la falta de criterio, la intención de imponer un criterio único es lo que termina privando y demuestra ser todo menos liberal, realmente, porque se busca una universalidad. Bueno, claro, pero tú sabes que yo quiero tratar contigo algo importante, que es el tema, y yo, por cierto, esta tarde tengo un compromiso para tratar eso, pero imagínate tú, la intolerancia. Me gustaría que entre los dos construyéramos un concepto de tolerancia y tolerancia en las redes sociales. Pero bueno, vamos primero a permitirle a Renis Barreto que nos lea las noticias y volvemos con esta discusión. Me parece importante. ¿En qué consiste la intolerancia en las redes sociales? Ya regresamos con Andrea Rondón. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
El diputado Luis Parra salió de una unidad de cuidados intensivos este lunes, luego de presentar una neumonía aguda desde hace una semana. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADES, calificó de dramática la situación económica del país, la cual se agravó con la pandemia. Sobre Venezuela, vamos a decirlo así, se apropia pues la pandemia que ya está fuera de control, más la inexistencia de políticas económicas que busquen de algún paliativo a todo el cuadro que hay de crisis general, tanto en el continente como acá. O sea, uno ve en otros países como los gobernantes, los presidentes, más allá de sus diferentes posiciones políticas, tratan, pues orientan para recuperar la economía y darle una apertura a la economía que permite restablecer o mantener medianamente los empleos. No es el caso de Venezuela. El monseñor Roberto Líquer aseguró que si Nicolás Maduro da la orden de tomar las iglesias a lo bravo, alborotará a la gente. La Embajada de España en Caracas sigue gestionando el vuelo humanitario que llevará a 300 hispano-venezolanos a Madrid, pese a las trabas que ha impuesto el régimen. En internacionales, Brasil superó la cifra de 87.000 fallecidos por el nuevo coronavirus. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Robert O'Brien, da positivo por COVID-19. Y en los deportes, en el fútbol inglés, el defensa belga Han Vertonghen dejó el Tottenham Hotspur al terminar su contrato tras 8 años en el club londinense. Son las 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con Aquí se habla libertad, dedicado a San Simeón Estilita, un santo que vivió sobre una columna en el siglo V después de Cristo. Y estamos conversando con Andrea Rondón, una conversación muy nutritiva y muy grata, porque estamos hablando de lo humano y de lo divino con Andrea, que es riquísimo. Ahora, Andrea, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando del nuevo ejercicio de la ciudadanía, estamos hablando de la sociedad en transición. Estamos hablando de que la verdad a veces se confunde con la opinión, estamos hablando de las líneas editoriales, estamos hablando del derecho de cualquiera de mantener la línea editorial que fuera, y estamos hablando tal vez del derecho de los ciudadanos de replicar esa línea editorial y de tratarla como lo que él crea que es, como la verdad absoluta o como una farsa. Y estamos hablando, por lo tanto, de la intolerancia, o sea, de la dicotomía entre ser tolerantes o ser intolerantes en las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
No, definitivamente lo que te estaba comentando, independientemente del tema que te menciona, un tema en particular, este tema es el mejor ejemplo de la poca tolerancia que hay hacia la opinión del otro, porque no vaciamos de contenido la palabra tolerancia. Tolerancia no significa relativismo o todo vale, no. Tolerancia es respetar lo que dice el otro. Toleras al otro hasta el punto en que el otro no busque tu aniquilación. Es la típica paradoja que exponía Karl Popper y que siempre te expone. Toda sociedad democrática siempre tiene los riesgos, su vulnerabilidad por ser abierta y libre, pero claro, tú toleras hasta aquello que no busca aniquilarte como individuo, anularte como persona, anular tu sociedad. Y es el caso de las perfectamente constitucionales prohibiciones de los partidos comunistas en ciertos países. Entonces, eso lo podemos llevar también al terreno del debate. No hablamos de tolerancia, todo vale, relativismo, no, sino permitir que el otro se exprese, y aún cuando no estemos de acuerdo, y eso no significa que caigas en insultos, en falacias ad hominem, porque de allí no hay debate. Temas como aborto, claro, armas. Claro, cuando tú hablas de insultos y falacias ad hominem, es que no atacas el argumento, sino atacas a la persona. Esto para que lo tengamos claro. Hay unas reglas del debate. No debería atacarse la persona, debería atacarse o debatirse el argumento. Una moral de interrogaciones, deberías poner lo que a ti te parece que afecta a tu ser, porque por ejemplo cuando hablamos del derecho a la vida, pro vida versus de los abortos, en el fondo hay una discusión muy importante que tiene que ver con esto, con la vida, y la verdad es que yo me he puesto a pensar millones de veces, y eso también tiene que ver con el orden social. Apliquemos Kant. Kant dice que todas tus decisiones puedan ser leyes universales. Y entonces la pregunta que yo siempre hacía que me respondiera a mis hijos: si todos abortamos, ¿en qué queda la sociedad? Tú puedes relativizarlo. Es una discusión de envergadura, que a mí lo que me molesta últimamente es que haya sido tomado el panfletariamente, escandalosamente, y que los liberales estén cometiendo ese delito contra la reflexión y la capacidad de discernimiento. Lo han transformado simplemente en... Y creo que eso no hace bien, porque hay que seguir reflexionando respecto de eso y en cuanto impacta tus decisiones cuando son universales al resto de la sociedad. Y el otro tema de la tolerancia es cuánto mal debemos tolerar, el mal explícito, aquel que atenta contra, o sea, las opiniones que son constructoras de conglomerados de predecisiones que nos hacen daño. ¿Hasta dónde hay que llegar? Sí, ese es el problema. Y claro, cuando llegas a esos puntos, no sé si quienes caen en esos puntos ya pueden concientizar el daño que hacen también a la divulgación de las ideas liberales, porque lamentablemente eso se confunde con liberalismo, o al decir que eres pro vida y llamarte liberal, o pro-choice y llamarte liberal, y defenderlo desde estas posiciones tan extremas y poco tolerantes, le hacen un flaco favor al ideario liberal. Y por eso es que muchos desde afuera, y también lo comento desde afuera, muchos tienden a señalar que el liberalismo termina siendo un grupo de pocos, termina tratándose como secta, cerrados, que no admiten la divergencia. Y no, sí se admite la divergencia, pero tienes que estar consciente de que no todo el que invoque ser liberal o libertario o conservador realmente está defendiendo vida, libertad y propiedad, más allá de su discurso afín con sus preferencias personales. Claro, pero mira lo que tú estás planteando, me parece súper importante. Cuando tú dices un liberal es vida, libertad y propiedad, y el liberal deja de reflexionar con serenidad y parsimonia el tema de la vida, entonces él está dejando, entre comillas, de ser liberal,
O sea, a ver, yo lo que creo es que si algo tiene en sus orígenes el liberalismo, es esa propensión a concentrar su reflexión en lo sustantivo, pero además hacerlo con con esa discreción burguesa, digámoslo así, aludiendo al célebre argumento de Vargas Llosa del héroe discreto, que caracteriza a aquellos que no toman partidos con violencia, sino que van tratando de evolucionar con la sociedad y la sociedad con ellos. Yo lo que no entiendo es entonces esta hipérbole alrededor de dogmática además. O sea, todo aquel que no crea que el aborto es un derecho de la mujer inalienable no es liberal. Y entonces dicen, es conservador. Y cuéntame cuándo ser conservador comenzó a ser algo tan antagónico y tan delictuoso como para señalarlo. No lo sé. De nuevo, salgamos de la vida, vayamos a la propiedad. Hay algunos que dicen, nada más y nada menos, que esa es la esencia, digamos, de la doctrina católica, que dice, bueno, las cosas no son de quienes las tienen, sino de quienes las necesitan. Eso me enseñaron a mí, de chiquito. Entonces, eso significa entonces que el concepto de que somos intolerantes los que decimos que la propiedad es de aquel que la tiene y que puede hacer con eso lo que le venga en gana y que no puede venir ningún ocupa con su tragedia y su drama de vida a ocupar una propiedad que es mía y que porque me da la gana está cerrada en ese momento. Esa es la discusión. ¿Cuándo la propiedad deja de ser propiedad? ¿Cuándo la vida deja de ser vida? Y entonces vamos al tema de la libertad. ¿En qué consiste la libertad? Si no es desarrollar tu proyecto de vida, pero no se puede ser tan extremo como para creer que tú puedes tener un proyecto de vida en ausencia de una mirada a los otros. O sea, nadie puede vivir sin el otro, nadie puede vivir sin polis. Y entonces, ¿cuál es tu responsabilidad con la polis, con la preservación del orden social y de la polis? Eso tiene que plantearse. Tiene también que plantearse una reflexión sobre, bueno, mis hechos transformados de nuevo en leyes universales en cuanto afectan la polis. Esa es la mirada que tal vez los liberales no deberían dejar de tener nunca, la mirada de la reflexión, por otra parte, sin llegar a ningún criterio definitivo, pero permitirse reflexionar antes que dos niñitas lindas, muy bien mantenidas, anden recorriendo toda América Latina con aires de dogmatismo. Es que lamentablemente confunden, consideran que quien hable de liberalismo está hablando de un egoísmo a secas, y tú estás hablando justamente del egoísmo racional del que rescata Ayn Rand en La virtud del egoísmo, y más atrás Bastiat en sus distintos ensayos. Y es que el liberal entiende que sí, está la reafirmación del individuo, pero por otra parte no es un individuo solo, es un individuo gregario, forma parte de una sociedad y que tiene que trabajar cooperativamente, voluntariamente. Y claro, tú agregas ahí otro elemento para el discurso liberal, la mejor forma de trabajo cooperativo es el mercado. Y a veces se olvidan justamente de eso y defender esas posiciones recalcitrantes, esas posiciones que olvidan la tolerancia, dan la falsa idea de que el liberal defiende el egoísmo malentendido y defienden al hombre per se sin más nada. Y definitivamente el liberalismo no es eso. El liberalismo también implica una constante revisión de los temas. Los principios evidentemente no cambian, pero los principios tienen que pensarse alrededor de los temas y de los tiempos, de las épocas. Eso también yo lo rescato mucho de lo que acabas de decir, ¿no? El liberal no da todo por sentado, más bien hacemos más preguntas que respuestas. Juan Ramón Rayo siempre dice también, el liberalismo no vende porque no te va a dar las respuestas, no es dogmático como acabas de decir. El socialismo sí te trata de vender la falsa idea de felicidad y darte una respuesta ya hecha. El liberalismo no, el liberalismo lo que te trata es de dar las pistas para que tú, en tu responsabilidad individual, como individuo, pensante, crítico, ciudadano, elabores tu respuesta a partir de tu realidad, que no puedes cambiar y no puedes evadir, ¿no?
Claro, mira, hay algunas cosas que son, digamos, ya casi dogmas. Uno, una sociedad sin sistema de mercado está sometida a la pobreza y a la servidumbre. Siempre, siempre. Entonces allí no hay nada que discutir. Dos, un gobierno cuando se expande y tiene más poder del que necesita, se corrompe. Siempre, siempre. Y por lo tanto los liberales defendemos el sistema de gobierno limitado. Y por supuesto con todos los check and balances y con toda la abundancia institucional que se necesite para que nadie tenga tanto poder como para hacer lo que yo llamo la traición de Leviatán, volverse contra los ciudadanos y someterlos. De eso sabemos los venezolanos. Tres, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, sin propiedad no hay libertad. No es posible que al ser humano le confisquen sus derechos sobre sí mismo y su capacidad productiva sin que al final termine siendo el siervo de aquel que es capaz de confiscarlo. Cuatro, los liberales queremos la paz porque solo la paz progresa en los países. Ahora, eso es lo que llamaría Adela Cortina una ética de los mínimos. Más allá de eso, hay que seguir deliberando. Seguir deliberando como deliberan los filósofos, o sea, a favor de la polis, a favor de la estabilidad del orden social. ¿Cómo es posible que alguien se pueda plantear que los liberales podemos ser tolerantes contra esos extremos absolutamente insulsos que hay con estos nuevos movimientos de extremistas absolutamente insensatos? Y son insensatos porque no producen orden social, porque andan derribando las estatuas, porque niegan la herencia de Occidente, etcétera. Y entonces algunos dicen, bueno, tú eres conservador porque quieres tu heredad, y hay que responderle, bueno, léete un pelo más, lee un poco más, lee, y ven a discutir conmigo sobre la base de un mínimo de conocimiento. ¿Cómo es posible que tú puedas renunciar a tu heredad civilizacional sin quedar vacío? O sea, el individuo tampoco es una molécula perdida en un universo de vacíos, es también el resultado de la civilización. En eso los liberales están absolutamente claros. Sí, no, totalmente. El que está claro, el que no es que no voy a decir que no tenga dudas, pero está claro con los principios realmente del ideario liberal. Y si no has leído y no estás claro con los principios, no tenemos nada que hablar, no hay condiciones para el debate. Y lamentablemente eso no se ha entendido en redes sociales. Lamentablemente creen o tienen la prepotencia de hablar desde la ignorancia. Y ser liberal no significa ser leído en todas las obras de los clásicos liberales, pero sí significa tener los principios liberales claros, los mínimos. Una reafirmación del individuo, tener por norte la reafirmación del individuo, la libertad como valor absoluto, y desde el punto de vista político, un rechazo a la democracia y al Estado ilimitado. Si eso no está claro y no hay forma de llevar esos principios para una lectura de los problemas actuales, no puedes participar del debate definitivamente y caes lamentablemente en las falacias ad hominem, y eso ya no es debate, eso no es argumentar, eso es insultar y ofender. Y lamentablemente el llamado que tenemos que hacer, y que por el motivo por el cual te interesó este tema para traerlo hoy, lamentablemente en el foro liberal eso no se ha entendido y las redes sociales se han convertido no en espacios de discusión para propiciarlo y desarrollar luego un debate en mejores condiciones, porque las redes sociales no son para debatir, sino para iniciar lo que podrá ser un sano debate. Lamentablemente se ha entendido todo lo contrario. Sí, bueno, que uno se plantea o preguntas o afirmaciones desafiantes de tal manera para ver cuáles son los grados de consenso, cuáles son los acuerdos, cuáles son los desacuerdos, cuáles son las dudas, cuáles son las suspicacias, cuáles son las decepciones, porque al final, digamos, las redes sociales, y volvemos al principio, son los puntos de encuentro que en este momento tenemos los puntos de encuentro en donde hay mayor intensidad de reflexión, porque tú me dirás, Andrea, bueno, cuando esto cambie, espero que sea pronto, y cuando podamos volver a salir, por supuesto que habrá puntos de encuentro para la reflexión, pero no creo que sean tan intensos. La gente sale a divertirse con todo derecho, a disfrutar con todo derecho, a trabajar y a ser productivos con todo derecho, pero las redes sociales, por lo que yo veo,
seguirán siendo aquellos espacios en los que uno advierte, además de saber cuál es el estado, el humor de la sociedad, uno advierte cuáles son los temas que son cruciales. Ahora, tú planteabas en un último de tus Twitter, decías, miren, con lo mal que está Venezuela, con los problemas que tiene con el biopoder, con los problemas que tiene con la opacidad de la información, con el temor que nos da un gobierno que no gobierna y que estamos seguros que no tiene hospitales, que no tiene medicinas, que no tiene respiradores. Entonces, con el temor que nos da la experiencia de una pandemia en tiempos totalitarios y la gente discutiendo el sexo de los ángeles. Y tú decías, no entiendo por eso mismo la confrontación entre liberales y conservadores, y no entiendo por qué en este momento, esto lo pongo yo, no lo dijiste tú, nos tenemos que dejar llevar por dos niñas escandalosas, por dos niñas que al final, digamos, hacen del escándalo su forma de marketing político. ¿Por qué los ciudadanos tienen que comprar la agenda de los otros? Eso es lo que yo me pregunto. Es algo así como comprar los diálogos de Noruega, las elecciones del régimen, las decisiones de la mesita. ¿Por qué nosotros le conferimos importancia, espacio, tiempo y palabras a eso que es absolutamente insulso, que no existe y de lo cual no deberíamos hablar? Es por eso, porque lamentablemente no sabemos editar, por así decirlo, o hacer filtros los temas realmente importantes. Yo no digo que el aborto no sea importante, porque está directamente vinculado con la vida, que es uno de nuestros derechos bases fundamentales dentro del ideario liberal, y es fundamental en toda discusión, liberal o no. Perdona que te interrumpa, Andrea, perdona que te interrumpa. ¿Cómo es posible que un liberal diga que defiende la vida cuando no es capaz de continuar una reflexión intensa y profunda, plural, diversa, con otros sobre la vida, sobre cuándo comienza? Y finalmente, por escándalo, diga, ¿sabes qué? Eso que tengo en mi estómago, que late, lo que fuera, y que tiene, digamos, forma de bebecito en progreso, no es sino un feto y me lo puedo sacar cuando me dé la gana. Y el escándalo de estas niñas que dicen que los hombres paran para que vean que tienen que tomar decisiones. O sea, yo veo tal nivel de confusión y de resentimiento implícito en esa posición que yo me explico, bueno, si tú finalmente dices vida, propiedad y libertad, así como sigues pensando en los atributos de la libertad y en los atributos de la propiedad, y se saca el índice de los derechos de propiedad y se relaciona, como bien ustedes lo hacen, por cierto, con las variables que impactan sobre eso, ¿por qué ser tan dogmáticos en lo otro? Perdona la interrupción. No, yo te entiendo. Evidentemente tampoco... yo respeto el trabajo que hacen los liberales, digamos, más, por así decirlo, mediáticos, hasta cierto punto. Evidentemente no estamos de acuerdo en todo, porque para eso hay pluralidad, hay formas de abordar mejor los temas definitivamente, y por eso es que yo siempre destaco que temas como el aborto, armas, drogas, el tema de la orientación sexual o qué hacer, o cómo abordar también los temas de las comunidades LGBT, son temas pantanosos, porque lamentablemente se han abordado desde la visceralidad, se han abordado desde preferencias muy personales con ánimos de imponerlo al otro, y lamentablemente son temas que ahorita no existe la madurez suficiente en el foro de parte de todos los involucrados, no me voy a excluir de eso, para plantear algo serio y discutirlo. Entonces yo digo, si ya son temas pantanosos, ¿por qué evades temas que sí se pueden atacar y hay instrumentos para atacarlo, o herramientas desde los distintos think tank para pensarlo? ¿Por qué no, en vez de enfrascarnos con temas como el aborto, por qué no pensamos en la economía que va a quedar luego de esta pandemia, el comportamiento de los gobiernos durante esta pandemia, los procesos que se están acelerando durante esta pandemia, como por ejemplo el teletrabajo, que está muy directamente vinculado con la libertad de contratación y con la libertad en general, que es uno de nuestros grandes temas también? ¿Por qué no tocamos esos temas realmente? Entonces era eso. Es eso, lamentablemente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Andrea, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Y qué?
¿Tu canción ¿Aló? favorita? ¿Mi qué canción? Sí. Bueno, no sé, es una de Oasis, es Champagne Supernova. Ya. Bueno, la voy a oír. Yo no la conozco, obviamente mis gustos son absolutamente obsoletos y anacrónicos, pero voy a oírla en tu nombre. No, gracias, Andrea. Yo creo que ha sido una discusión chéverísima y además nos permite, por eso pregunté por tu canción favorita, nos permite conocerte más como un intelectual que tiene puntos de vista, pero que también tiene la serenidad y que tiene la autoritas para decir lo que dices. Eres una estudiosa del liberalismo, eso no te lo quita nadie, y sobre la base de esos estudios es que tú tomas tus posiciones. La realidad no es fácil, ¿no? Efectivamente nos conseguimos con muchísimo entusiasmo, pero que un entusiasmo que a veces hay que lograr serenarlo para que sea útil para todos, ¿no te parece? Sí, no, totalmente, definitivamente hay que hacerlo. Y bueno, gracias por la pregunta. Es una forma de humanizar el tema que hemos hablado hoy, que no es un tema fácil tampoco, y uno siempre está hablando sobre estos temas de liberalismo y uno va más allá de eso, evidentemente. Claro, tú eres una profesional destacada, que además tiene, por supuesto, como todos, canciones favoritas, y tiene un perro. ¿Cómo se llama tu perro? Ralph. Ralph. Bueno, mi querida Ralph. Andrea, muchísimas gracias por este lunes en el que hemos departido de cosas tan interesantes y debatido de cosas tan interesantes. Creo que no agotamos la discusión, lo que servirá para próximos programas. Gracias por estar, Andrea Rondón, a Rondón 75. Hablamos sobre el índice de los derechos de propiedad, hablamos de las redes sociales, hablamos de la tolerancia y la intolerancia, hablamos de los liberales, hablamos del escándalo, hablamos de Kant, hablamos de muchas cosas, hablamos de Ayn Rand, en fin, hablamos que es lo verdaderamente humano, la comunicación. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, a Renis Barreto en la lectura de las noticias, y saludos a Jackson Vargas y a Marilia García. Espero verlos algún día, porque algún día va a pasar esta pandemia. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.